en la idea de poder entender cómo vamos en el fondo, insisto, controlando diseño experimental igual control. Eso es fundamental. Ese es también el concepto clave al respecto. Por lo tanto, cómo se controla a través de lo que hemos venido conversando. Hacia la aleatorización también es una forma de control, ¿ah? Además del control que ya estamos hablando de los diseños, de la forma en que presentamos las pruebas, asignar aleatoriamente a los grupos es una forma también de lograr mayor equivalencia, aunque tiene sus debilidades, pero es probablemente la forma inicial más lógica de poder asegurar la equivalencia de los grupos. Es decir, detrás de la aleatorización está la idea de que todos tenemos la misma probabilidad de ser parte del grupo experimental o del grupo control. Profe, disculpe, está mostrando la diapo. Ah, sí, ahora me apareció. ¿Apareció? Ya. Sí, me apareció, gracias. Entonces, ese es también un principio fundamental y una forma de control que es la aleatorización. Entonces, nuevamente, la diferencia entre los grupos pueden atribuirse de manera segura a las variables manipuladas. Finalmente, eso es lo que buscamos, en el fondo, saber de que... ¿se acuerdan cuando vieron ustedes el chi cuadrado, la t-student? Que son técnicas de análisis estadístico que nos permite comparar las medias y las medias entre los grupos. Finalmente, ustedes también vieron el concepto de varianza. No es que quiero, es solamente para que hagan la asociación. Cuando yo hablo de variable dependiente y cuando yo hablo de cuál es el cambio que yo genero en mi variable dependiente, estoy hablando de varianza. ¿Cuánto de la varianza de la variable dependiente estoy explicando a través de mis variables independientes? En los estudios siempre se considera un error, es decir, se asume que, por lo tanto, que siempre va a haber un error, por distintas razones, no sé, distintos factores que eso son incontrolables en el fondo. Pero lo que hace el diseño experimental es controlar al máximo ese error a través de lo que estamos conversando. Por lo tanto, la idea nuevamente, insisto, en minimizar los efectos de la variable extraña, asegurar que los resultados obtenidos son consistentes y por lo tanto son válidos, y lo que un experimentador o un investigador debe hacer es indudablemente cómo asignar los sujetos a los diferentes niveles de las variables independientes, y eso es asignar algunos sujetos a cada nivel, lo hemos conversado ya, cómo podríamos controlar eso, asignar a cada sujeto a cada nivel, es decir, repetirlo, es decir, que el sujeto pase por todos los niveles, en este caso de la prueba, y lo vamos a ver con ejemplo, asignar algunos sujetos a cada nivel, como señalaba, o asignar a cada sujeto a cada nivel, hablamos de diseños, de tipos de diseño. Y en el caso número 1, cuando asignamos a los sujetos a cada nivel, estamos hablando de diseños entre sujetos. Entre sujetos tenemos un grupo 1 y un grupo 2. Y al cual en el fondo asignamos los niveles. Es decir, a un grupo asignamos la prueba X y al otro grupo no le asignamos la prueba o le asignamos cualquier otra prueba en el fondo, que no está siendo estudiada. Y en el caso del grupo 2 hablamos de los diseños intrasujetos. Ahí los sujetos de estudio pasan por todas las formas de intervención o de variables independientes que nosotros estamos estudiando. Por ejemplo, 70 estudiantes. ¿Cuántos son ustedes? ¿78? Parece. 78, ya. Bueno, esto es un ejemplo, entonces son 70 estudiantes de investigación básica de la UCM. Se han inscrito en un experimento para probar la capacidad que tienen ustedes de recordar palabras sin sentido. Nuevamente, un diseño experimental de laboratorio que puede ser usado a través de un software, de un programa, a través de un computador, y por lo tanto es evaluar la capacidad de memoria de trabajo que tienen ustedes. Entonces, variable independiente, ojo, el número de veces que se repite cada ítem, en este caso, cada palabra sin sentido. Entonces,
yo puedo tener, en este caso la variable independiente, tengo dos maneras. Una o 5 veces se repite de esa palabra sin sentido, que yo quiero en el fondo que ustedes aprendan. Por lo tanto, se espera que en un ítem se presente 5 veces, será obviamente mejor aprendido que el que se presente una sola vez. Hasta ahí es bastante lógico, en el fondo, simple el diseño, pero lógico. Diseño entre sujetos e intrasujetos conforme a este ejemplo que le estoy dando. En el caso de los diseños entre sujetos, yo tenía 70 estudiantes de psicología de investigación básica, lo divido por lo tanto en dos grupos, 35 estudiantes por cada grupo. Estoy creando el diseño entre sujetos. Por lo tanto, al grupo 1 recibe las palabras sin sentido, el listado de palabras sin sentido, lo recibe con una sola repetición. Muestro la palabra, listo, paso a la otra, paso a la otra, paso a la otra. Pero el grupo 2 recibe 5 repeticiones. Por lo tanto, la primera palabra, 1, 2, 3, 4, 5 veces aparece y paso a la otra y paso a la otra. Entonces, así quedan ese experimento, ese estudio originalmente planteado para un diseño entre sujetos, esos 70 estudiantes fueron divididos, por lo tanto, en dos grupos. Y no todos pasan por la misma prueba. Nuevamente, el grupo 1 reciben el diseño de una sola repetición y el grupo 2 el diseño de 5 repeticiones por cada letra. En el caso del diseño intrasujetos, aquí todos los estudiantes pasan por los dos niveles de la variable independiente. Es decir, una repetición y 5 repeticiones. ¿Qué tal el ejemplo? ¿Les queda claro la distinción entre sujetos e intrasujetos? Profe, una duda. Aquí, cuando dice Pregunta. todos los estudiantes son expuestos a los dos niveles de la variable independiente, al mismo tiempo, así como o con un lapso de tiempo considerable entre cada exposición de la variable 1 y variable... ¿El nivel Mira, 1 de la variable o el nivel 2 de la variable? eso es una buena pregunta, porque ahí va a depender mucho de cómo se organizó el diseño experimental y cuál es la evidencia que hay. Es decir, yo puedo aplicar una secuencia de tiempo, la secuencia de las palabras sin sentido con una repetición y dejar pasar 30 segundos o 5 minutos o 3 minutos, ahí va a depender mucho de la evidencia que hay, y después repetir la secuencia pero con 5 repeticiones. Eso no puedo definirlo a priori. Hay que definir, porque aparte, porque si lo hiciera todo al mismo tiempo, al final el estudiante sería expuesto a 6 repeticiones de una vez. Pues. Efectivamente, No estaría cumpliendo. Y ocurriría lo que hablábamos antes, del arrastre, de la influencia del recuerdo y del aprendizaje, finalmente. Y efectivamente, ahí es donde uno tiene que controlar. Y puede ser que efectivamente haya que dejar pasar 30 minutos. Va a depender mucho ahí, nuevamente, de la evidencia que hay, del diseño que hay en otros estudios que se han llevado a cabo y cuánto ha sido el tiempo de intervalo entre un nivel de la variable independiente y el otro. Pero aquí claramente puede darse lo que tú señalas. Sería hasta peligroso someterlos todos, a todos los sujetos a los dos diseños, porque los resultados no necesariamente podrían aislar el efecto de una repetición respecto a 5 repeticiones. Acuérdense que la hipótesis es que los que reciben 5 repeticiones tendrían que recordar mejor que los que reciben solo una. Entonces, ¿en qué tipo de modelo sería recomendable el intrasujeto? ¿Algún ejemplo se pudiera dar que fuera recomendable? En el caso, en el intrasujeto, cuando queremos, en el fondo, yo creo que en el caso de intrasujetos sería diseños que puedan, en el fondo, evitar el efecto de arrastre y el efecto de trabajo propiamente tal. En este caso, a partir de la pregunta que tú me haces, claramente este tipo de diseños donde yo estoy estudiando en memoria con esta secuencia de repeticiones, en los intrasujetos no tendría sentido. Y si se nos generaría resultados espurios, probablemente, relaciones que no necesariamente son avaladas por el estudio.
Profe, pero en este caso, el intrasujeto, pasar a un sujeto por todas las pruebas del VISC o del VAISC, ¿sería un diseño intrasujeto o no? Sí, sí. No importa que las pruebas midan distintas cosas, porque todas miden inteligencia, pero una mide percepción, otra memoria de trabajo. Claro, ¿Haría lo mismo o serían porque variables distintas? en tu ejemplo podría yo tener, no sé, tantos grupos como dimensiones que evalúa el PAIS, que es motor, Ujú. aritmética y no verbal, ¿o no? No, verbal, Y verbal, aritmética. Vale. el Por índice lo de comprensión tanto, verbal, podría tener el tres índice de memoria de grupos, trabajo. claro. Entonces yo podría tener tres grupos Ujú. para tener entre sujetos. Pero la verdad es que en ese sentido yo no tendría ningún inconveniente de someterlos a todos o a todos los sujetos a toda la prueba, porque no necesariamente habría interferencia. No, entonces ahí sería como serviría más el intrasujeto, como en Así esas es. pruebas. Sí, sí. Acuérdense que los diseños tienen que ver finalmente con cómo yo controlo las variables que puedan estar influyendo o que puedan, claro, las variables extrañas, perturbadoras o Ujú. generadoras de error. Ahí está la clave de qué diseño puede ser más o menos útil. Sí, Porque ya. finalmente yo quiero asegurar que los resultados que obtengo son confiables. ¿Mm? Ahora, yo puedo hacer también una mixtura, puedo combinar ambos diseños y lo vamos a seguir viendo. ¿Qué diseño utilizar? Para la pregunta que tú señalabas. Diseño intrasujeto, no hay posibilidad que un tratamiento contamine al otro. Por lo tanto, mm, ahí es una opción. Es un diseño en general, un diseño conservador. ¿Y cuáles son las amenazas que hay en esto? Es que las diferencias entre las personas no las estamos controlando. Un poco lo que hablábamos al comienzo de la clase. Eso principalmente. Disminuye la eficiencia para detectar si las diferencias entre un grupo y otro son reales respecto, en este caso, al ejemplo de la retención con una repetición y 5 repeticiones. Por eso ahí está, pero insisto, aquí lo que uno tiene que tratar de hacer, por lo tanto, es aplicar lo que hablábamos antes de las técnicas de control, para poder efectivamente tener la certeza de que los resultados obtenidos no están contaminados por estas amenazas que aquí aparecen señaladas. En el caso del diseño, nuevamente, entre sujetos, en cualquier diseño entre sujetos, el investigador tiene que minimizar estas diferencias entre las personas que van a ser estudiadas entre los grupos de tratamiento. Nuevamente, la teoría es la que nos tiene que guiar para identificar cuáles son esas variables que tienen que ser controladas para poder homogeneizar y hacer los grupos lo más equivalente posible. Cuando yo trabajo con grupos, tienen que ser lo más equivalente posible y que lo único que los diferencie de algún modo va a ser el nivel de la variable independiente que se aplique. Pero nivel socioeconómico sea lo más similar posible, la edad sea similar, el sexo sea similar y así otras variables de contexto o del sujeto que puedan estar influyendo. Por ejemplo, si yo hago un estudio en universitario, yo tendría que también considerar, por ejemplo, las carreras, porque probablemente pedagogía, psicología, ingeniería podrían tener rendimientos distintos dependiendo del tipo de prueba, no sé, memoria, por una diferencia natural en el fondo de formación. Por ejemplo, si yo hago estudios en universitario, ¿dará lo mismo? O sea, meto todo lo universitario. ¿O será, por ejemplo, relevante considerar en qué año van? Si están en primer año, si están en tercero, si están terminando la carrera. ¿Sería una variable a considerar si tuviésemos que hacer estudios entre sujetos en universitario? Sí, profesor. Perdón, estaba tomando apuntes, pero por ejemplo me acordé del trabajo que se mandaba hoy, el trabajo 1. No ¿Ya? creo que pida algo tan específico como, por ejemplo, lo vamos a aplicar en personas de tal y tal edad y todo esto lo otro, pero me imagino yo que en un trabajo formal para una revista
o una investigación propia, inicial, uno tiene que decir la edad de los sujetos, no sé si son universitarios, si van en primero, como dijo, en tercero, en quinto, que quinto es mucho más exigente que el primer año. Y Claro, hay una variable perturbadora entre quinto y primero. Claro, yo lo tengo que controlar, o por lo menos informar. Yo lo informo, porque lo que yo inclusive podría llegar a declarar es que ustedes en general los artículos científicos, hay un apartado en la discusión donde uno tiene que referirse a las limitaciones de tu estudio. Entonces, si no lo controlaste, decláralo. Y de esa manera uno va a poder, en el fondo, al leerlo, tener en consideración. Es decir, mira, no se controló el nivel o el año en que se encontraban los estudiantes en su proceso de estudio. Y uno después tendrá que inferenciar y decir, bueno, influye o no influye, puede restarle validez a los resultados obtenidos, pero uno en general lo transparenta, lo transparenta. Uno tiene que señalarlo, en el fondo. Pero sí, hay una... Por eso, nuevamente, dependiendo de lo que yo estoy estudiando, tengo que estar muy atento, muy claro respecto a cuáles son las variables que han sido estudiadas en ese tema y cuáles han sido aquellas que han sido controladas, en el fondo. Porque, insisto, nosotros no vamos a reinventar la rueda. Los diseños ya fueron hechos, hay muchos estudios, muchos temas ya llevados a cabo hace muchos años. Por lo tanto, lo que yo voy a tomar en consideración son lo que ellos ya me han entregado y los nuevos elementos que pueden ser importantes de considerar en los diseños. Por lo tanto, ¿cómo evito lo anterior? Lo que estamos, reitero, ambos grupos tienen que ser lo más equivalente posible al comienzo del experimento. Diseños entre sujetos, nuevamente seguimos, aplicar un test de memoria a todo el grupo, línea base de los sujetos. La línea base, acuérdense que es fundamental en términos de la equivalencia de los grupos, porque necesitamos en el fondo tener un punto de partida respecto a esa situación. La capacidad de memoria yo la puedo evaluar previamente y también agruparlo, porque si yo voy a estudiar memoria, y la memoria, según mi estudio, se clasifican en un par de niveles. Yo necesito a lo mejor evaluar la memoria de los estudiantes, de todos los 70 estudiantes de psicología de investigación básica, y ahí ver cuál es su nivel de memoria, porque si es muy dispar o si tengo, no sé, efectivamente dos tipos de rendimientos en memoria en los estudiantes de psicología, yo ahí tendría que distribuirlo de manera homogénea en los grupos de estudio. Ya sea memoria, ansiedad y cualquier otra variable que yo esté estudiando y que pueda ser medible. Acuérdense que lo otro importante, los diseños experimentales, es que tienen que ser observables, pero por sobre todo medibles las variables. Acuérdense de la confiabilidad. O sea, tienen que efectivamente ser lógicas, tienen que ser constantes y tienen que ser estables las mediciones de los resultados que yo pueda obtener. Finalmente, la técnica que permite esta equivalencia de los grupos se llama matching o pareamiento. Es decir, yo voy a tener, y aquí les doy un ejemplo de cuando yo desarrollé mi primer estudio, que era el que les contaba yo de adolescentes infractores de ley comparados con con adolescentes que no cometen infracciones a la ley, la lógica inmediata mía fue, bueno, voy a trabajar con un programa del Sename donde hay 50 adolescentes que han cometido delitos. Voy a evaluar apoyo social percibido suficiente. Y por lo tanto, ¿qué hago? Voy a buscar 50 sujetos adolescentes que no han cometido delito. Para mí esa es la lógica instalada. Yo creo que es lo que nos pasa a todos al comienzo. Mucho. ¿Perdón? Es mucho, po. ¿Mucho ¿Se qué? tiene que emparejar muchos sujetos o no? No, porque inicialmente, ¿qué es la lógica que uno decía? Ya, tengo 50 sujetos infractores de ley. Ya, y tengo que crear un grupo para compararlos en el fondo, ¿cierto? Entonces, los voy a comparar con adolescentes que no cometieron delito en el fondo. Entonces, la lógica es que uno dice, ya, yo tengo 50 en mi grupo experimental o en mi grupo estudio y voy a tener
50 sujetos en mi grupo de comparación. Pero para hacer el matching o el pareamiento no es suficiente, la verdad. Solamente lo voy a dejar enunciado en la clase de hoy, porque hay una técnica que se llama Propensity Score Machine, que es un puntaje de pareamiento. ¿Y eso qué significó? Yo cuando estaba defendiendo mi tesis, un estadístico que estaba en la comisión me dice, sí, usted va a hacer eso, ¿ah? Pero ¿y cómo va a elegir a los sujetos del grupo de comparación, los no delincuentes? Bueno, y ahí yo que, porque ahí me dice, ¿usted conoce la técnica Propensity Score Machine? Yo no tenía idea que existía algo así. Entonces tuve que estudiarla. ¿Y qué significa eso? El matching, en este caso, que es una técnica también ahora un recurso estadístico, te permite efectivamente elegir el sujeto no delincuente, sigo con el ejemplo, más parecido al sujeto delincuente. Lo único que los diferencia es eso, que uno no delinquió y el otro sí, pero son parecidos a nivel educacional, son parecidos a las variables familiares, son parecidos a las variables psicológicas. Entonces, lo único que los diferencia es eso. Entonces, el matching te permite decir, mira, para el adolescente infractor de ley 1, el más parecido de los no delincuentes es el número 4, por ejemplo. Y así los voy pareando. Lo que significa que, en general, para constituir un grupo de comparación, para machear, para parearlos, yo necesito mucho más de 50. ¿Eso qué significó? Que yo tuve que evaluar alrededor de 200 adolescentes no infractores de ley para que de esos 200 yo sacase los más parecidos, los 50 más parecidos al grupo de estudio. ¿Me explico? No necesito, no quiero que se vayan a lo complejo de la técnica, sino que a la lógica de la técnica. Profesor, ¿Sí? yo entiendo entonces que tiene que haber un sujeto, por ejemplo, en ese caso, un sujeto no delincuente y un sujeto sí delincuente que cumple los mismos aspectos o tengan las mismas variables. Efectivamente, en las variables de estudio. Es decir, yo necesito que en niveles socioeconómicos sean similares, el nivel educacional de los padres sea igual, la estructura familiar sea similar, que todos provengan de establecimientos públicos de educación, por ejemplo. Todo eso tenía que controlarlo para poder hacer lo más semejante posible a los grupos, Usted al para que principio sea lo solo más estaba equivalente pensando en posible. otra cosa. ¿Perdón? Que al principio solo había tomado la diferencia de ser delincuente o no haber cometido delito. O haber Efectivamente. cometido delito. Pero usted no sabía que a lo mejor tenía que también, lo que dijo su profesor era tomar en cuenta las cosas, los aspectos familiar, la educación, todo eso. Todo eso, la edad también era Ujú. importante, el sexo también, porque los grupos de comparación tienen que quedar equilibrados, es decir, Sí, po. 30 hombres, 20 mujeres, 20 mujeres. Ujú. Pero esa es la lógica que hay detrás de la equivalencia. Nosotros aquí lo vemos como algo simple, pero insisto, en general para conformar, de acuerdo al matching, al pareamiento, el grupo de comparación lo más parecido al grupo de estudio, yo tengo que considerar mucho más que 50. Es doble o 3 veces más el N del grupo de estudio. Y esa es una técnica que sigue evolucionando, hoy es mucho más compleja, pero es la única manera. Se hace a través de la regresión logística, si es que alguna vez lo han escuchado. Es decir, la regresión logística te entrega la probabilidad de que el sujeto X sea el más parecido al sujeto Y de tu grupo de estudio. Ok, por lo tanto, equivalencia de grupo, otra técnica, además del pareamiento o de la equivalencia, la randomización, que es en el fondo lo que hemos conversado anteriormente de la aleatorización, es decir, todos tienen la misma probabilidad de ser asignados al grupo de estudio. En este caso, el ejemplo que yo le estoy dando es un diseño cuasi experimental. En el caso que son diseños experimentales, yo efectivamente puedo controlar y puedo aplicar esta randomización porque los asigno aleatoriamente a los grupos habiendo controlado antes las situaciones, las variables. Por lo tanto,
aquí no hay sesgo, todos son iguales, entre comillas, para poder asignárselos a los grupos de estudio. El diseño intrasujeto. Muchos psicólogos experimentales prefieren el diseño de un solo grupo, por distintas razones en el fondo. Una de ellas es que se puede comparar el sujeto consigo mismo, es decir, si ese sujeto en el fondo mejoró su rendimiento en el tiempo respecto a la variable independiente o los niveles de la variable independiente que estoy estudiando. Ahora, algo que siempre hay que tener en consideración, lo que delante su compañera y otros habían planteado, lo habíamos discutido, el efecto de la práctica. En general es algo que hay que tener en consideración. Si yo tengo pruebas que son un poco repetidas o parecidas en el fondo y ese sujeto lo evalúo constantemente, va a llegar un momento en que se las va a saber de memoria prácticamente las respuestas. Por lo tanto, los resultados van a estar contaminados por el efecto de la práctica. Es uno de los riesgos de los diseños intrasujetos, pero sigue siendo un diseño para los psicólogos muy utilizado. Es mucho más práctico, más simple en el fondo. Y nuevamente aquí los riesgos del intrasujeto es, si volvemos al estudio de la secuencia del aprendizaje de las palabras sin sentido, el efecto práctica es lo que acabamos de señalar, en el fondo. Comienzan aprendiendo con 5 repeticiones y al pasar a la tarea de una repetición es mucho más fácil. La verdad, van a estar entrenados en el uso de las palabras sin sentido. Y aún más si son las mismas palabras sin sentido. Pero, Entonces, profe, ¿hay que cambiar la prueba o qué se hace? en este caso, hay que efectivamente podemos cambiar las palabras sin sentido. Eso es lo único que se podría cambiar, no la prueba. Podríamos controlarlo de ese modo, sí, porque, o a no ser que tengamos un intervalo de tiempo mucho mayor y podamos decir, ok, ¿sabe qué? Usted vuelva en 1 hora más y vamos a evaluarlo en el siguiente nivel de nuestra variable independiente. Así que, por lo tanto, o mayor eficiencia o también aburrimiento, fatiga, que eso también puede bajar los puntajes. O sea, porque yo puedo aprenderlo y tener óptimos puntajes o definitivamente aburrirme ya, esta cosa que latera, otra vez me presentan los mismos números, las mismas letras, los mismos dibujos, que lata, y por lo tanto mi resultado final en la prueba puede ser mucho más disminuido de lo que yo esperaba. Entonces uno puede decir, oye, mira, ¿esto qué significó? Que hubo un grupo que mejoró su eficiencia y hay otros que bajaron su resultado y qué raro. Y ahí es donde estas variables pueden estar influyendo. El efecto práctica, ¿cómo lo podemos controlar? Lo que hablábamos anteriormente, el contrabalanceo, acuérdense, el efecto práctica, intrasujeto, contrabalanceo. Por lo tanto, acuérdense que si yo tengo ABC, un contrabalanceo inverso sería CBA. O el contrabalanceo completo, es decir, en el caso de 3 niveles de variable independiente, yo tendría que hacer 6 secuencias para poder, en el fondo, evitar el efecto de la práctica. Y en el número, bueno, aquí la recomendación es cuando la secuencia es baja, el número de tratamiento, no es recomendable en el fondo el diseño intrasujeto, pero en general se utiliza igual y se consideran esos elementos. Nuevamente, contrabalanceo. ¿Les va haciendo sentido el concepto de contrabalanceo? ¿Cómo se aplica? ¿Dónde se aplica? ¿Y en qué consiste? Pero respecto a eso, profe, tengo una duda, y respecto al mismo trabajo, decía, por ejemplo, que el contrabalanceo suele usarse normalmente con el intrasujeto. ¿Usted quiere que definamos, por ejemplo, el intrasujeto? Porque igual lo menciona en el texto el inter, pero no se entiende nada. Igual uno podría con la clase explicarlo, o solamente con que demos un ejemplo del intrasujeto suficiente, porque se supone que es el más utilizado. Es suficiente con el intrasujeto. Sí, lleguemos a ese acuerdo, ningún problema. A mí lo que me interesa es que le quede claro dónde se utiliza principalmente y en este caso que es en el intrasujeto. Entonces, en este ejemplo, igual
el que quiera complementarlo más puede señalar, bueno, el contrabalanceo, de qué manera se aplica en el intrasujeto y cuáles son los efectos que se quieren controlar en el fondo. Pero hay una duda más básica, ¿por qué se llama intrasujeto? ¿Cómo era el otro? ¿Intersujeto? El otro es intersujeto, Perdón, era. porque es entre grupos. Ya, claro, es entre grupos. Y el intrasujeto alude a un solo grupo, en estricto rigor. Todos los sujetos de estudio son sometidos a todas las pruebas. En el intersujeto, como se crean grupos, no todos pasan por las mismas pruebas. Ya, gracias. Entonces, yo lo que puedo hacer en un diseño entre grupos, lo que yo hago, por ejemplo, es comparar la media total de los grupos. Esa media la comparo con cada media de cada grupo, hablando del punto de vista estadístico. Acuérdense que nosotros estamos hablando conceptualmente, es decir, que la variable independiente influye en la variable dependiente. Ahora, ¿cómo logro yo responder a eso? Es con técnicas de análisis estadístico. Y entonces ahí yo, en lo básico, comparo las medias. Y ahora, en el intrasujetos, yo comparo la media o el rendimiento de cada sujeto con la media del grupo. Y voy viendo las variaciones. Y veo si son significativas o no. Gracias. Vale. Volviendo nuevamente, efecto de práctica general, ¿cómo lo controlamos? Contrabalanceo, por lo tanto, nuevamente tiene que ver con todos los posibles órdenes que puedan ser utilizados. Una repetición, 5 repeticiones. 5 repeticiones, una repetición. Eso es lo que es AB, BA. Así de simple en términos de la secuencia. A mí me interesa que eso lo entiendan de ese modo, la manera de cómo evitar que haya un efecto de práctica, de arrastre o de acostumbramiento a las pruebas. Siguiendo con los diseños intrasujetos, delante hablábamos del efecto de arrastre diferencial y que tiene que ver cómo pueden influir. Dígame. Una duda. En delante usted daba, por ejemplo, las palabras, pero así como ya si yo en contrabalanceo estuviera midiendo una prueba muy básica a niños de 5 años que aprendan a sumar. Ya. Y quiero ver cuánto tiempo se demoran en responder una suma. Y lo voy haciendo. Sería ir cambiando el contrabalanceo en un intrasujeto. Sería primero hacerlo sumar un poquito más grande que ya sumen 2 dígitos. Como 10 más 15, en un rato más que ya sería como 15 más 10. ¿O no? Pero lo que pasa es que eso estaría en uno de los niveles de la secuencia de prueba que estás tú considerando. Eso sería uno solo. Lo que harías de contrabalanceo es que ese diseño o esta secuencia que me acabas de señalar, después le cambias de orden. Es decir, si sumó primero números pequeños y después pasó a números más grandes, después lo que tienes que hacer es lo mismo, pero partir por números grandes y terminar con pequeños. O podría ser así como ya si fueran niños que sumen números de un dígito, después de 2 y después de 3. Después Claro. de 3, después de 2, después de 1. Así es. Ya. Y de esa manera lo que estoy haciendo nuevamente, el efecto práctica o el efecto de arrastre diferencial que tiene que ver con cómo una tarea inicial puede influir en el rendimiento que yo tenga al final de la tarea. Ya, profe. Ahora también se controla, y la pregunta que su compañera hacían es, bueno, ¿y qué hago además de esto? Porque basta con cambiar de orden. No, yo puedo insertar en el diseño tiempo entre una prueba y otra. Pueden ser 10 segundos, media hora, una hora. Ahí va a depender nuevamente de las condiciones del diseño experimental que se ha ido planeando. Ustedes van a ver con Sebastián diseños muy específicos de experimentos que son milésimas de segundo que se controlan a ese nivel. Es decir, un estímulo lo presento cada 3000 milisegundos, 30 milisegundos. En los diseños experimentales, sobre todo de percepción, de memoria, de respuesta, de tiempo de reacción, a ese nivel son
las diferencias de intervalos de tiempo. Así de preciso. Y está medido de ese modo. Programado de ese modo. Dentro de los diseños experimentales también tenemos los diseños de n pequeño. Yo creo que aquí el ejemplo más tradicional en psicología es inclusive el mismo ejemplo que su compañera señalaba, el gran clásico de Watson, que es el caso de Albertito y su condicionamiento a su conejo, al peluche. Eso es como ejemplo de n pequeño, es decir, casos únicos. Es decir, números pequeños de sujetos o un solo caso. El caso de Albertito, ojalá que podamos verlo, a lo mejor la próxima semana podemos ver una serie de clásicos de la psicología, pero que hoy son impensados de hacer, porque éticamente Sí. sería totalmente cuestionable. Y uno de ellos es el de Albertito, porque Albertito terminamos a Albertito con miedo a su peluche. ¿Se dan cuenta? Un niñito pequeño que se le enseñó a tenerle miedo a un juguete, lo que significó, nunca supimos qué le pasó a Albertito, si creció con algún trauma. Eso hoy no se podría hacer. ¿Nunca se Así supo que, si hicieron terapia de reparación al pobre niño? ¿sabes qué? No supimos qué pasó con él. Pobrecito, me imagino que tuvieron que botar el peluche y no sé, yo cacho que nunca más pudo ver un conejo y sentirse tranquilo. Pero es que él Claramente. después generalizaba el miedo, pues lo Sí, generalizó a otras especies, a todo lo que fuera peludo, a un ratoncito, a un conejo de verdad, todo hizo la lo que fuera asociación. parecido Sí. generalizó. Hizo Imagínate en un asociaciones. chaleco con pelo. Oh, y ahora están de moda. Oh, No, estaría y es complicadísimo. Por eso, a ver si, bueno, yo me comprometo, la próxima semana podemos ver videos de Ujú. los experimentos en psicología más clásicos, pero que hoy no serían posibles de llevar a cabo. Así que, pero eso es un ejemplo. Probablemente la evidencia o Freud, en el fondo, puede ser también un ejemplo. El caso de Ana O es un diseño de n pequeños. ¿Cuál es Eh, ese? el de la histeria. Acuérdense que Ana O fue un paciente que tuvo eh, eh, Freud, del cual describió el desarrollo de su neurosis y cómo fue tratada. Mm. También fue paciente de Jung, ahí hay todo un tema, eso ya es copuchero, pero hay todo un tema entre esa paciente y parece que tenían un vínculo más emocional. Eh, Ya, pero profe Jung se acostaba con casi todas sus pacientes y sus alumnas, entonces bastante dudoso todo. O sea, él no era tonto, pero sí era muy poco ético. bueno, es que ahí viene lo que ellos mismos plantearon, sobre todo Freud, que es el manejo de la transferencia y la contratransferencia. Sí, por la transferencia. Claro, entonces Que, ahí se echaron al bolsillo lo que ellos mismos planteaban, pero bueno, por eso te digo, hay muchas cosas que en esos entonces, hoy uno sigue leyendo, pero hay una serie de apreciaciones éticas y morales que no debiesen haber ocurrido en el fondo. Pero bueno, ya lo conversaremos la próxima semana, ahí sí vemos algunos casos al respecto. Eh, Aquí, bueno, pocos sujetos son evaluados, por lo tanto, uno puede hacer mayor número de observaciones, eso también es una ventaja, es mucho más económico e indudablemente mucho más controlado en el fondo. Y económico, aunque le llame la atención, económico en tanto de tiempo como económico en términos de dinero. Y son muy utilizados en este ámbito, en lo clínico, bueno, el condicionamiento operante, la psicofísica, en términos de percepción, de memoria, en general son N pequeños en el fondo. profe, Ahora, dígame. una consulta que como habla de lo otro. ¿En- ¿Se acuerda del experimento de Phil Zimbardo? ¿En qué Sí, categoría caería ese experimento? o sea, Simbardo se hizo famoso, pero hoy Simbardo se pega puñaladas porque éticamente él No, es contravino, horrible. sí, pero él fue capaz de
de demostrar empíricamente cómo las personas, cuando asumen un rol, pueden transgredir sus propios principios, en el fondo. Lo que ocurrió ahí, acuérdense, en el experimento de Zimbardo en Stanford, acuérdense que no fue en cualquier universidad, esto fue en la Universidad de Stanford, Sí, po, donde él habilitó en en mi los cárcel. laboratorios, en los subterráneos, un experimento donde estudiantes universitarios asumieron el rol de carceleros, de gendarmes, y otros eran los delincuentes. Y llegaron a cometer aberraciones, aberraciones los carceleros en contra de, los que asumían el rol de delincuentes. Pero ese experimento, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo ahora, ¿dentro de cuál caería? Esto, a ver, eso sería un diseño intersujeto, Ya. porque en el fondo le asumimos roles distintos. A uno se le asignó la variable ser carcelero y el otro la variable, entre comillas, asumir el rol de ser un delincuente, en el fondo, un Sí, pero preso. eso, y se relaciona un poco en delante cuando usted hablaba de un ciego, doble ciego o tercer ciego o triple ciego, ¿o no? No, porque aquí en este caso ellos sabían que iban a ser carceleros y sabían que iban a ser delincuentes. Y, Mm, pero y, ellos sabían y que era por un experimento. sí, sí, porque fueron recluidos para eso. No, en ese sentido Mm, fue súper transparente, porque Zimbardo convoca, hace el anuncio, dice, vamos a hacer un estudio donde algunos van a tener que asumir el rol de carcelero y otros de delincuente. Y van a tener que pasar ujú. encerrados acá durante un tiempo. Ahí hay una serie de cosas del diseño, no está tan declarado, tan transparentado en el fondo. Pero después Es que hubo fue muy poco cuestionamiento de después. sus propios pares, en el fondo, porque ya hubo sometimiento, vejaciones inclusive, de unos hacia otros. Ujú. No, y profe, Ahora, recordemos que el mismo se dio cuenta, no por sí mismo, sino que una amiga o alguien le comentó, date cuenta que tú mismo te sientes endiosado, porque él exponía su proyecto a las personas, a sus colegas, mejor dicho, como si fuera grandioso y se sentía súper endiosado, y él no se estaba dando cuenta que él mismo se estaba viendo influenciado por su proyecto y estaba adquiriendo un rol de poder de Dios, ya no solo de carcelero como el otro, sino de que era la figura máxima. Y hasta que una compañera, creo, o compañero, no me acuerdo el sexo, le dice, oye, date cuenta de lo que te está sucediendo, corta el experimento, ahí él recién tuvo que interrumpirlo porque no se daba cuenta cómo le influía. Él era el director de esa cárcel, supuestamente, sí, en era el el experimento. alcaide. El alcaide, sin embargo, fue el alcaide de ese experimento. Ujú. Ujú. Así que eso también lo podemos ver la próxima semana. Bueno, hay películas al respecto. De hecho, se llama El Experimento, es una película alemana basada en el estudio Zimbardo. Hay otros también películas basadas en experimentos de psicología social como La Ola, por ejemplo. Así que, bueno, ¿Cómo? siguiendo el N pequeño, el investigador debe tener cuidado con el contrabalanceo y anticipar en el fondo cualquier problema de administración de los tratamientos. Aquí también en los diseños experimentales hay que ser muy riguroso con las variables que son del sujeto, que hemos hablado bastante hoy, pero también variables del entorno y del ambiente. Por eso tenemos que controlar, por ejemplo, la temperatura, el ruido, si es pertinente, el espacio. Tenemos que controlar también otras variables del mismo procedimiento, que sea aplicado a la misma hora, los mismos tiempos, que sea siempre la misma persona la que evalúe. Profe, ¿por ¿Bien? qué aquí dice que hay que tener contrabalanceo, que hay que tener cuidado con el contrabalanceo si lo otro se hacía contrabalanceo? Claro, lo que pasa es que no se refiere a que no usarlo, sino que cuidado porque hay Ah, que ya, efectivamente tenerlo presente, hay que hacerlo, hay que llevarlo a cabo en el fondo. ya, Es lo profe. mismo que pasa después con anticipar cualquier problema con la administración de múltiples tratamientos. Eh, claro, cuando tenemos muy pocos N en el fondo, también podemos tener resultados que son un poco sesgados. Entonces, aquí el diseño tiene que ser también más simple. Ujú. Aquí hay un ejemplo. eh,
de diseños experimentales con n pequeños en el fondo. Aquí estamos probando, por ejemplo, un tratamiento supongamos que es un tratamiento para tratar a los sujetos, a niños con déficit atencional con hiperactividad. ¿Vale? ¿Cómo, profe? Este es un tratamiento de n pequeño, puede ser, bueno, puede ser un n mayor, pero lo vamos a ejemplificar por un n pequeño. El diseño es ABA. ¿Ah? Estamos hablando de esa secuencia. ¿Y qué significa ese diseño APA? Significa que yo voy a tratar de ver en el fondo las pataletas, las pataletas o las reacciones de este grupo de chicos que tiene déficit de atención con hiperactividad. Por lo tanto, en la línea base, nosotros evaluamos que efectivamente son chicos con hiperactividad. Y nosotros el tratamiento que vamos a utilizar es que disminuya su hiperactividad. Entonces, el A es mi línea base, el B es la aplicación del tratamiento y el A es cuando yo quito el tratamiento. ¿Vale? El primer A era la línea base. Sí, mi línea base. ¿A qué se Yo aquí refiere tengo con que... eso? ¿Perdón? ¿A qué se refiere con una línea base? La línea base es cuando yo mido la variable que yo voy a intervenir. En este caso es hiperactividad. Yo tengo que evaluar la hiperactividad de los chicos o agresividad, por ejemplo, Ya. o la ansiedad, si fuese un tratamiento contra la ansiedad. Entonces, lo que yo quiero ver, en el fondo, aquí estoy utilizando solo un grupo, ¿ah? Entonces, en este caso, los diseños que se han creado es para poder evaluar el efecto de un tratamiento en un solo grupo. Entonces, yo vuelvo al ejemplo de hiperactivo. Entonces, yo tengo un tratamiento y ese tratamiento es B. Y ese tratamiento se lo apliqué a este grupo en un diseño experimental. Por lo tanto, los sometí a todos a este tratamiento que duró, no sé, un mes, 2 meses, listo. ¿Y qué veo yo ahí? Que efectivamente apliqué el tratamiento, si ustedes se dan cuenta de esos gráficos, y esos nodos son las personas, nos dimos cuenta que disminuyó, efectivamente disminuyó la agresividad o disminuyó su conducta disruptiva o su hiperactividad. Me van siguiendo, ¿ah? Cualquier duda me interrumpen. Después, el withdrawal, que significa retiro del tratamiento, ahí uno dice, mira, y si retiro el tratamiento, ¿qué pasa? Los chicos vuelven a presentar hiperactividad. Y después entonces vuelvo a aplicar el tratamiento y me doy cuenta que disminuye la hiperactividad. El diseño hasta A es un diseño tradicional, ABA en el fondo. Es decir, evalúo, aplico y después quito para ver si efectivamente hay un antes y un después respecto a la aplicación del tratamiento. El retiro del tratamiento puede ser en el fondo la evidencia práctica de que el tratamiento tuvo efectos en la variable que yo quería controlar o en este caso disminuir. Ahora, hay hoy acuerdo que el diseño ABA queda mucho más aprobado o fundamentado si incorporo nuevamente el tratamiento, en este caso el B. Porque de esa manera lo que nosotros estamos viendo en este estudio, en este diseño, con la B incorporada al final, es que efectivamente yo soy 100% seguro que el tratamiento es efectivo. Cuando lo aplico, disminuye, en este caso, el comportamiento disruptivo. Cuando lo quito, aparece nuevo el tratamiento disruptivo. Y vuelvo a aplicarlo y disminuye el comportamiento disruptivo. Me queda súper claro que es efectivo el tratamiento. ¿Pero eso quiere decir que la persona siempre va a tener que estar con tratamiento? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. En el ámbito por ejemplo, si hablamos del fármaco, claro, van a tener que mantenerse con el fármaco por harto tiempo. Profe, pero no lo entiendo, lo puedo decir como, disculpe que se lo haga repetir, el diseño ABA en sí, ¿qué es lo fundamental para entenderlo?
que es un diseño, primero que es un diseño experimental, que yo estoy trabajando con un solo grupo, y que el A, en este caso, yo parto, acuérdense que para poder, porque finalmente yo quiero, volvemos a la lógica fundamental, es decir, yo quiero saber si mi variable independiente es la que genera los cambios en mi variable dependiente. Por lo tanto, en este caso de un tratamiento, yo quiero saber si efectivamente este tratamiento tiene un efecto y un cambio en mi variable dependiente. Por lo tanto, en este caso, el ejemplo es hiperactividad. Entonces, yo evalúo la hiperactividad, porque la única forma de saber si mi tratamiento tiene efecto, tengo que ir a lo que se denomina el pretest, que conversamos clases anteriores. Yo tengo un pretest que es mi línea base. Es decir, ok, yo quiero saber si va a tener efectos, pero yo tengo que saber desde dónde parto en el fondo. Entonces, yo tengo evaluado los niveles de hiperactividad y entonces, ok, están todos en nivel 7, supongamos, todos en la evaluación, antes del tratamiento, nivel 7 de hiperactividad. Aplico tratamiento B y por lo tanto del nivel 7 yo vuelvo a evaluarlos post tratamiento y bajaron a nivel 3. Entonces yo digo, aquí hay evidencia clara de que tuvo efecto. Yo quito el tratamiento, que es A, yo vuelvo a la línea base, sin tratamiento, y vuelvo a evaluar y me doy cuenta que volvieron a tener un aumento en el nivel de agresividad o de hiperactividad, nivel 6, nivel 7, sin el tratamiento. Hasta ahí yo puedo llegar a concluir que en este diseño me queda claro que el tratamiento genera un cambio mineral dependiente, que es la hiperactividad. Pero se Ahora, basa en que yo aplico, por ejemplo, o sea, primero evalúo A sin tratamiento y después aplico el tratamiento. Se lo retiro después de un tiempo y ¿sí? compruebo si hace efecto o no hace efecto, viendo si vuelven al comportamiento anterior. Así es, yo vuelvo a medir la hiperactividad en este caso. Ah, ya. Muchas Sí. gracias. Y además aquí agregan una segunda B, que es volver a aplicar el tratamiento. Es como para decir, ¿será así? ¿Será tan así? ¿Realmente el tratamiento fue tan efectivo? Bueno, volvamos a aplicarlo entonces al mismo grupo. Y vuelvo a tener una baja en los niveles de hiperactividad. Entonces ya ahí dice, no, definitivamente el tratamiento funciona. Esto es un ejemplo, ¿eh? Hoy puede ser muy cuestionado, puede una serie de aristas, pero esto es solamente en términos de que pedagógicos, para que le quede claro de qué se trata esto. ¿Vale? Bueno, ahí está, los diseños. Esto es un clásico también de la psicología. Este es un estudio que hizo Bandura, Albert Bandura, Aprendizaje Social, ¿se acuerdan? Él estudió la agresividad en los niños y cómo esta agresividad podía ser aprendida socialmente. Y él, en este caso, no solamente tuvo 2 grupos, tuvo 4 grupos. A un grupo, esto también es un clásico, lo pueden encontrar, también lo podemos ver en la siguiente clase, a un grupo de niños se le presentaron escenas reales de personas, adultos, con el muñeco Bobo, que es un muñeco inflable, de estos muñecos porfiados, un poco Ay, así sí, era. al que le pegaba a los niñitos. Efectivamente, los adultos interactuaban con ellos y de manera agresiva. Era un grupo al cual se exponía a ese evento. A otro grupo de niños se le presentó igualmente una escena de agresión, pero a través de una película. Y a otro grupo se le presentó también escenas de agresión, pero a través de dibujos, de dibujos animados. Y finalmente hubo un grupo control al cual no se le presentaron escenas de agresión. Se le presentaron cualquier escena, en el fondo, de interacción entre dibujos animados de personas. Entonces, lo que Bandura lo que quería demostrar era que los sujetos que eran expuestos a escenas, en el fondo, de violencia, iban a ser más violentos. Ahora, también hizo una distinción por sexo y también lo que encontró era que efectivamente los hombres, si ustedes ven las barras ahí, en términos de puntajes de agresión, los hombres fueron más agresivos que las mujeres.
Entonces fueron aquí 3 condiciones experimentales más un grupo control. Ahí, profesor, está hablando del aprendizaje vicario, ¿cierto? No. Aquí es aprendizaje social. Esto es observado. Yo veo escena. El aprendizaje vicario es un aprendizaje del cual yo no fui directamente expuesto, pero lo aprendí porque, no sé, por ejemplo, la fobia a las arañas. A veces hay personas que tienen fobia a las arañas, pero jamás tuvieron una experiencia que una araña le haya picado en el fondo. Pero la mamá le tenía mucho miedo, o el tío, o el abuelo, y uno aprende vicariamente ese miedo. Profesor, una consulta. ¿Sí? ¿Y qué variables, aparte de las que les entregaron a los niños, se midieron? ¿Se midieron si en su casa había violencia? ¿O si, no sé, pues lo exponían a otro tipo de cosas en su casa? Como No, para no decir se, que fue por eso. no se controló. No, esas variables no se controlaron. Fueron solamente las condiciones de agresividad, escenas de agresividad en vivo y en los otros formatos, pero no se controló. Y lo que tú señalas es una buena pregunta y un buen cuestionamiento al diseño, en el fondo. No sabemos si eran agredidos o no, si había violencia intrafamiliar o no. No se consideró eso. Lo único que sí se consideró es la línea base, es decir, nosotros evaluamos a los chicos con agresividad en el puntaje de agresión y después los sometemos al experimento. Lo que también se controló fueron las condiciones, porque en el fondo, claro, los niños podrían llegar súper tranquilitos, pero a lo mejor venían como muy contentos, otros muy enojados. Entonces, eso sí se controló, porque a todos, de algún modo, los hicieron enojarse un poco, ¿ah? Para que después fueran expuestos a los videos o a la escena en tiempo real. Profe, pero igual hay que considerar el año también que fue hecho, porque yo no estoy segura de la certeza, pero recuerdo haber buscado para un trabajo de investigación que ahora se contradecía, decía que las mujeres reaccionaban mucho más ante la agresividad y que podían incluso ejercer más violencia que el grupo que habían utilizado para experimentar según la variable de sexo, que reaccionaban más que los hombres. Pero igual era como, pero la diferencia creo que era que las mujeres como que lo sentían mucho más alto, pero no llegaban a la acción al parecer. Y los hombres cruzaban ese límite de llegar a la agresividad física más allá de la verbal o solo de pensarlo y sentirlo. No me acuerdo exactamente cómo era, pero ahora se comprobó que las mujeres tienen unos niveles, al menos de sentirlo, mucho más altos. Bueno, puede ser, tú tienes razón, y yo creo que también eso es una variable importante, la variable del contexto. Indudablemente yo creo que este mismo estudio puede ser distinto si lo hacemos en una cultura determinada, occidental, que una cultura oriental, por ejemplo. El proceso de socialización al cual estamos sometidos los occidentales es distinto a la socialización de otras culturas. Y podría ser efectivamente una diferencia. A lo mejor la agresividad. Acuérdense que la agresividad es una expresión que de algún modo, según nuestra socialización occidental, es como mucho más validada en los hombres y menos validada en las mujeres. Hoy, indudablemente, hoy están cambiando las cosas, pero si ustedes lo ven retrospectivamente, en el fondo a la mujer no se le permite ser tan agresiva, pero al hombre sí. Es como esperable, en el fondo. Es como que el hombre no llora, la mujer sí. Pero eso es parte de la cultura y de la socialización. Y lo que tú señalas, sí, pues yo creo que muchos experimentos que puedan ser replicados hoy, después de 50 años, de 40 años, sería muy interesante volver a hacerlo. Pero se dan cuenta, todos esos elementos son... ahora, hay otros diseños, hay otros diseños en los cuales uno puede también, lo que hablábamos recién, el diseño en este caso ABCB, lo dejo de manera descrita de manera general, es donde en C yo refuerzo, por ejemplo, la conducta. Es decir, yo apliqué línea base A, apliqué el tratamiento
y en lugar de volver a la línea base, yo refuerzo inclusive lo que yo estoy evaluando para volver de nuevo a aplicar el tratamiento. Son distintas secuencias, hay formas. Esto es puede parecer un poco extraño, pero esto tiene un contexto y por lo tanto tiene una razón de ser, dependiendo de lo que yo esté estudiando. Por ejemplo, en el diseño A, A1, B, A1, B, eso puede ser aplicado, por ejemplo, en el estudio de alguna droga y uso placebos, por ejemplo. Entonces, nuevamente, evalúo, aplico placebo, aplico la droga en B, nuevamente aplico placebo, porque estoy trabajando con el mismo grupo, y nuevamente vuelvo a aplicar el tratamiento. Ahí, insisto, ustedes lo vieron en el libro, sobre todo los diseños de Salomon, que ahí hay una cantidad de opciones de tener secuencias. Yo empiezo a medir, no sé, en 10 momentos previos al tratamiento y después sigo evaluando en el tiempo y hago un seguimiento de la intervención. Entonces, aquí vamos a ver otros ejemplos. Tenemos también los diseños mixtos entre sujetos e intrasujetos, ¿verdad? En el mismo experimento, lo que nosotros conversamos, la administración de una droga puede ser también utilizada entre sujetos e intrasujetos, pero aquí, cuando se desea estudiar una práctica repetida, lo que hablábamos antes en términos de la memoria, que se necesita una variable intrasujeto, o puedo también utilizarlo entre sujetos. Nuevamente, aquí no es que haya algo en extremo correcto, pero yo tengo que, en el fondo, considerar cuáles son las debilidades y las fortalezas de los diseños que hemos conversado hoy para poder hacer este complemento. En general, no son tan utilizados los diseños mixtos, en general, o se deciden por entre sujetos o lo hacen con un solo grupo. Y vamos a ver otros conceptos fundamentales. Los mixtos no es tan eficiente y económico como el intrasujeto solo, pero indudablemente tiene más seguridad. Ahí yo cubro todas las bases, todas las aristas las tengo más o menos cubiertas en el fondo, porque en el intersujeto o en el intergrupo yo no tengo claridad de la homogeneidad, entonces yo no sé si la variable va a afectar a todos por igual, pero entonces someto e incorporo el intrasujeto porque ahí a todos les aplico todo. Entonces ahí hago una distinción en la secuencia de cómo programo los niveles de la variable independiente. Aquí nuevamente las condiciones de control de las variables independientes manipuladas por el experimentador. ¿Y eso qué significa? En este caso, la recompensa en los diseños experimentales con ratas, eso lo puedo controlar. ¿Cuánta recompensa le doy? ¿Se acuerdan? En el ejemplo de Skinner, la cantidad de comida que se le daba en el fondo. En este caso, un primer nivel puede tener 1 o 4 peles de cantidad elegidas por el experimentador, o en el segundo nivel, comida o agua. ¿Se dan cuenta? Esas son las variables independientes que yo manipulo. Algo porque esto es el tema de razones, es decir, cada cuánto tiempo yo le doy un pellet, cada cuánto tiempo transcurre para darle 4 pellets, qué es lo que tiene que hacer, en el fondo, en este caso, en el diseño experimental de una rata o de un animal, en el fondo, para que reciban 1 o 4 pellets. Y así voy condicionando, en el fondo, y voy generando, en este caso, un diseño de aprendizaje para el animal. En términos de condiciones nuevamente de control, está el grupo control está en la condición de control intrasujeto, que ya lo hemos visto, pero lo reitero para que les quede lo más claro posible. En el grupo control yo aíslo el efecto de la variable independiente, no lo someto, como señalaba su compañera, a uno le aplico el tratamiento, el grupo experimental, a otro no le aplico la variable independiente, que va a ser siempre mi grupo de control. Y las condiciones de control es, en el fondo, un punto de referencia para poder, en el fondo, tener la comparación, finalmente, del efecto de los tratamientos que yo estoy tratando de estudiar. En psicología, sobre todo clínica, los nuevos tratamientos, las nuevas técnicas de análisis. Por ejemplo, hoy se ha demostrado en el ámbito del comportamiento suicida que la terapia dialéctica conductual es hoy la más eficiente, la que ha demostrado mayor evidencia de buenos resultados. Pero ¿cómo logro eso? Porque tengo que hacer comparación. Es decir, yo someto a un grupo
que tiene riesgo suicida a un tratamiento de terapia dialéctica conductual y lo comparo con el tratamiento habitual que reciben. Y ahí voy comparando y voy, en el fondo, viendo cuál es el efecto del tratamiento sobre los sujetos. Profe, ¿cómo se llama el tratamiento? Que ahí me gustaría buscarlo. Terapia dialéctica conductual. Gracias. Aquí, un diseño experimental tradicional, lo que hablamos recién, grupo experimental, grupo control, para aprender un listado de palabras. Nuevamente, listado A, grupo experimental, le someto en el fondo al listado A, al grupo control también, pero tengo un listado B, que es como interferencia para poder ver cuál es el nivel de aprendizaje en A. Y al grupo control lo someto a lo mismo, pero la interferencia en este caso es hacer ejercicios de aritmética. Ese es un diseño, insisto, que puede quedar en el aire, pero tiene que ver con el aprendizaje. Y ahí veo yo cómo puedo yo comparar los rendimientos de ambos grupos. En este caso, al grupo control no le aplico el listado B, pero le aplico ejercicios de aritmética para ver cuál es el efecto de interferencia. ¿Cómo vamos con la hora? 5 minutos. Profe, Nuevamente, pero después puede dar un tiempito para hacerle consultas. pero por supuesto, Ya. ningún problema. Dificultades entonces los diseños experimentales, las características de la demanda, el contexto laboratorio, saber qué se está realizando un experimento puede influir. Los participantes tienen una suposición o hipótesis sobre la finalidad del experimento y actúan conforme a ella. Aquí hay una serie de... Porque cuando yo, sujeto de experimento, sé que voy a participar en un experimento, por ejemplo, de memoria, puede ser que vaya súper motivado y esa motivación influya en el rendimiento. Es decir, no sé, o ya después vamos a ver ejemplos en términos de productividad en las empresas. Puede ser que yo, al saber que voy a ser sometido a un estudio, a un programa, yo me motive adicionalmente y eso influya. O yo responda, esto es una variable de la psicología social, deseabilidad social. Yo efectivamente me comporte como ellos esperan que yo me comporte. Influye. ¿Ah? Cuando a uno lo llaman, o sea, no sé si han participado, ¿ustedes han participado alguna vez en un estudio? Yo en uno en el hospital que era suyo. ¿Que era mío? Sí, en psiquiatría que era de suicidio. Ah, mira, Y hacía pero... poner. Nunca entendí su juego del computador. Pero Ah, perfecto. El Iowa Gambling Task. sí, parece. Ah, Me dieron perfecto. hasta una Sí, tacita de recuerdo. que tú tenías que jugar con cartas. Sí, ese era. Me hacían Vale. preguntas y después jugar con cartas nunca lo entendí. Nunca supe qué era. Lo que pasa es que la Iowa Gambling Task es un programa que fue creado para evaluar toma de decisiones. Es una función ejecutiva. Y se usa ¿Mm? con un juego de cartas, en el fondo. Son 4 mazos de cartas. Y los mazos de cartas tienen, hay algunos donde tú ganas mucho, O te quitan mucho. otros te quitan mucho, otros ganas poco o pierdes poco. Es decir, tienes 4 mazos y unos tienes mucho riesgo y otros son de riesgo moderado. Entonces, se le entrega virtualmente dinero a las personas y le dicen, usted tiene 200 pesos. Entonces, usted vaya apostando y va jugando. Lo que pasa es que lo que uno va evaluando ahí es cómo se dan cuenta las personas, si van perdiendo, si se dan cuenta cuál es la lógica y pueden, en el fondo, cambiar o rectificar su comportamiento e ir transformarlo en una ejecución más moderada, o hay personas que, pese a que saben que por donde va el camino, van perdiendo y perdiendo, pero ellos siguen apostando, siguen apostando, siguen apostando y al final pierden todas las lucas. Eso es lo que Yo se nunca quería supe ver. qué era. Eso Cómo se era para jugaba. tomar decisiones. Para Ujú. tomar decisiones. Todos lo explicaron bien entonces, porque deberían haberlo explicado No, bien. sí me lo explicó, pero nunca entendí lo que usted dijo, el tener la capacidad. La niña me lo explicó súper bien, pero era en el sentido de yo saber qué apretar para no perder tanta plata.
Cuando Ah, creas claro. esa función ejecutiva, eso era. Ah, perfecto, claro. Lo que pasa es que no, era como darte la respuesta, pero no, yo creo que las Mm, personas en general ahí lo que tenían que identificar era cómo ellos podían autorregularse para no perder todo el dinero. sí. Profe, pero no Dígame. mintieron. Ese experimento que, o sea, bueno, más que experimento, esa medición, por ejemplo, no les preguntaron a las personas antes de que le hicieran si tenían, no sé, padres o tíos ludópatas o cosas de ese estilo, porque me imagino que un padre que ella se haya criado con un padre, por ejemplo, que coloquialmente se dice farrero, que se gasta la plata en cuanto se paga, en copete, salir con los amigos y Ah. todo ese tipo de cosas, me imagino que influye, es como una variable extraña que influye en comparación a una persona que se crió con una mamá y un papá que manejaba muy bien el dinero y siempre le enseñaron a cómo distribuirlo. No se controló eso, no se controló, porque en el fondo, más allá de esa variable que tú señalas que sí puede influir, lo que había detrás era lo que yo explicaba en términos de cómo las personas operamos a partir del riesgo que asumimos y cómo podemos tomar decisiones en el fondo. Muchas veces, porque en el ámbito del comportamiento suicida, la gran pregunta que todos se hacen es cómo las personas son capaces de llegar a tomar una decisión de esas características. A veces la teoría plantea que cuando hay alguna alteración en su estado de salud mental, puede influir en cómo yo tomo decisiones. Lo que es tan lógico y obvio para los que están desde fuera observando es muy distinto cuando yo, porque acuérdense que un trastorno psiquiátrico o cualquier alteración de nuestro estado de salud mental no es solamente lo que uno cree que es en términos de estar como triste o más irritable o más somnoliento, sino que también hay una repercusión o un reflejo en nuestros procesos cognitivos, en la actividad cerebral, en el fondo, como la amígdala, como la corteza frontal ventromedial que está involucrada en la toma de decisiones, se ve influida por mis estados emocionales, porque hay un tema de procesos neurofisiológicos que se ven alterados. Entonces, lo que queríamos ver, en el fondo, esta prueba fue construida para evaluar efectivamente la función ejecutiva de la toma de decisiones, pero no consideramos, no es las cartas fueron creadas de manera simbólica, no el punto de vista de la ludopatía, pero efectivamente uno podría, en los adultos, podría haber preguntado si tenía algún problema con los juegos. Claro, las cartas podrían efectivamente gatillar o estimular inclusive de sobremanera a las personas. Pero lo que hay detrás finalmente es cómo tú vas tomando información de tu entorno y cómo vas procesándola para tomar decisiones y para evitar en el fondo riesgos. Eso es lo que muchas veces las personas cuestionan y dicen, oye, pero ¿cómo fue capaz de hacer tal cosa? Bueno, hay una falla y una alteración de la toma de decisiones, de la función ejecutiva. Ahora entendí, gracias. Qué interesante. Ahora, finalmente, para terminar la clase de hoy, respecto a lo que hablamos recién, hay un ejemplo de la Western Electric Company, que es el efecto Wharton, donde lo que ocurrió fue un poco lo que hablábamos recién. Esta fue una compañía donde se quiso mejorar la productividad de sus empleados. ¿Y qué se hizo? Se generaron una serie de cambios ambientales. El objetivo central era, la hipótesis era si yo mejoro los espacios laborales de las personas, mejorando la luminosidad, la luz, eh, apostaban a que iba a mejorar la productividad. Y efectivamente, este estudio concluyó que mejorando la luminosidad, la productividad de los trabajadores mejoró. Esto fue, y posteriormente Elton Mayo comenzó, que fue el que estuvo a cargo de esto, revisó los resultados y se dio cuenta que hubo otras variables que influyeron en que el rendimiento mejorara. Primero que también hubo otros manejos del entorno, es decir, cambiaron otros aspectos, no solamente la luminosidad de los entornos laborales de las personas, sino que las personas sabían que estaban siendo estudiadas. Y eso influyó en el comportamiento y hubo mayor deseabilidad social. Es decir,
muchos sujetos estaban más motivados en el fondo para poder rendir de mejor manera durante lo que duró el programa de intervención. Es decir, a los sujetos se les informó que iban a ser estudiados, que iban a ser evaluados por durante 2 meses, y eso predispuso a que mejoraran su rendimiento. Este efecto es un clásico, ¿eh? Es un clásico de los estudios y muestra un poco cómo las variables de la demanda pueden influir en los rendimientos que yo espero. Se dan cuenta que esto es bastante más complejo de lo que parece, no es llegar y hacer un diseño experimental, que por mucho que yo controle las variables del sujeto, las variables del ambiente y del procedimiento experimental, pueden haber una serie de otras variables que se pueden escapar. Yo creo que también aquí un aprendizaje es que uno no investiga solo, uno necesita equipos de investigación. Por eso también uno trabaja con estudiantes, por ejemplo, en los equipos, porque los estudiantes, como muchos de ustedes hoy me han hecho cuestionamientos o preguntas, esas son preguntas que son a veces muy, muy importantes en lo que es el diseño de un experimento o de un estudio o de una investigación. Todas las visiones o todos los ojos sirven para poder evitar caer en este tipo de errores en el fondo. Así que otros efectos del experimentador, la influencia no consciente, no verbal, la raza, el género, claramente. Aquí hay un ejemplo de Rosenthal y Fogg sobre en el año 63, mismo periodo del experimento de Bandura, donde se habla de ratas especiales. Aquí solamente para terminar entonces, es que a las personas se les dijeron, a los grupos de experimentadores, que iban a trabajar con ratas especiales, un grupo, y con ratas tontas, entre comillas, o no especiales en otro grupo. El solo hecho que el grupo haya sabido que las ratas especiales les tocaban a ellos, sus resultados fueron influenciados y tuvieron mejor rendimiento, fueron mejor valorados que las ratas que, entre comillas, no eran especiales y que no eran tan inteligentes. En el ámbito del aprendizaje fue este contexto del diseño de Rosenthal y colaboradores. Por lo tanto, ¿cómo controlar este efecto? Lo que hablamos delante del experimento del doble ciego. No debieron haber sabido los experimentadores de ningún lado cuáles eran las ratas especiales y cuáles no eran especiales, en la manera de incorporar cambios y controles a la variable independiente. Agradezco su atención nuevamente, así que si hay dudas, preguntas, se las aclaro de inmediato. Y voy a compartir el trabajo para la próxima semana. Profe, Ya. yo tenía dudas respecto al trabajo 2. Ya me Perfecto. quedó claro cómo hacer el ejemplo del contrabalanceo, eso. Vale. Pero la duda con mi grupo la teníamos y le mandamos un correo y prefiero preguntarle ahora. Ya. Era Dígame. sobre el experimento multifactorial. En el texto lo buscamos y anotamos. ¿Sabes qué? A mí me da la impresión que hay un error ahí y no es multifactorial, sino que es solo factorial. Ya. Sí, porque Así que nunca apareció factorial, utilicen solo el experimento factorial. Ya, pero mi duda es que no entendimos cómo hacer el ejemplo. ¿Usted podría explicar en palabras breves lo que es el experimento factorial, por favor? Lo que pasa es que el experimento... El experimento factorial tiene que ver con, como señala, los niveles. ¿Cuántos factores estoy utilizando yo en mi estudio? ¿Cuántos factores que tiene que ver con los niveles, por ejemplo, los niveles de las variables? Por ejemplo, no sé, pues nuevamente, el factor nivel 1, 2, 3 de ansiedad y Un los ejemplo a factores... nivel educacional, hasta que Efectivamente. básico, si tú completas los estudios básicos, los medio o universitarios. Así es. Y esos son mis factores. Por lo tanto, a veces ustedes van a tener los diseños 3x4, 2x3, 3x6, y que tiene que ver con los niveles de los factores, de las variables que yo estoy utilizando en mi estudio. Ya, entonces, un 2x3 podría ser que tengo dos variables, que esas serían mis dos, y por 3 significa que cada una de esas variables tiene 3 niveles. O sea, pero no, o sea, el 2 por 3 significa que yo tengo una variable con 2 niveles y otra con 3 niveles. Puede ser de ese modo también. Una 2x3 podría ser
que tengo sería así como, mi ejemplo sería, quiero medir cómo influye, veamos, cómo influye, pero quiero que mi variable con 2 niveles sería sexo, que sería masculino-femenino, y la ¿Sí? tercera y el 3 sería el nivel educacional, si fue básico, medio o superior. Sería, y para hacer el ejemplo, podría ser como cómo influye eh, el nivel de educación en la oportunidad de trabajo en ambos sexos, ¿o no? Puede ser. Ahí depende de lo que tú señalas en el fondo. Sí, lo puedes utilizar de ese modo. Ya, profe, gracias. Profesor, ¿pero a qué se refiere con eso de 2 por 3? Que estaba explicándolo y me perdí. Que era 2 variables y cada variable, por ejemplo, en las 2 variables tengo 3 niveles. Claro, yo puedo tener efectivamente 2 niveles por un lado y 3 niveles por otro, dependiendo cuáles sean mi variable en el fondo. Nuevamente, yo puedo tener hombre-mujer, nivel de satisfacción o felicidad, ponte tú. Y en felicidad puedo tener 3 niveles. Pero siempre va a ser de esa manera. O sea, no que 2 por 3, pero un ejemplo de los dígitos 2 por 3, en el caso que sea ese, siempre va a ser que va a haber tantas variables con tantos niveles cada una. Claro. Ya. Y aprovecho de preguntarle que yo la verdad no entendí nada de lo que leí, de qué es un experimento bivalente y uno multivalente. ¿Los podría al menos explicar, por favor, brevemente para poder... o sea, yo lo puedo redactar, pero no lo puedo entender porque yo lo leo y no lo entiendo. Mira, el diseño bivalente. A ver, yo quiero, les voy a preguntar al grupo qué entendieron antes de yo responder al respecto. ¿Qué entendieron por diseño bivalente? Yo fui honesta, yo no entendí lo que leí. Es que a mí me cuesta igual este ramo, pues me cuesta y tengo que Mira, estudiar. el ejemplo más clásico de lo bivalente es lo que hemos hablado durante estas clases, que es un grupo experimental y un grupo de control. Eso sería bivalente. Ah, y multivalente sería que, por ejemplo, existan 2 grupos experimentales y 2 grupos control. Claro, o muchos grupos, mucho más de 2. Ah, ahora me hace sentido. Gracias. Claro, así vamos nosotros haciendo la distinción. Es un tema más bien conceptual, ¿ah? Pero así se va definiendo. Antes o después, eh, los diseños, por ejemplo, los diseños de Solomon de 4 grupos son multivalentes, Entonces, el multivalente tiene que tener más de un grupo. más de 2. Ay, nosotros estábamos equivocados entonces. Claro, Vamos a tener que nosotros cambiar esto. tenemos, porque en los bivalentes se combina en el fondo un grupo experimental con un grupo control. Porque es que nosotros lo que encontramos como definición era eso, como que el experimento multivalente trata de utilización de una sola variable, pero que a su vez tiene más de 2 valores, lo que conlleva tener una información más precisa sobre la probable relación que existe entre las variables. Nosotros creíamos que era así como estudiar un grupo, su nivel de ansiedad, así como antes de un suceso y después de un suceso estresante. Entonces eso no está bien. Pero podría ser aplicado de ese modo. O sea, multivalente también son multiniveles, de acuerdo a lo que tú estás señalando. Sí, porque aparecía ahí pues que era como que era una sola variable, pero que a su vez tiene más de 2 valores. Entonces nosotros lo entendimos así como esto, que teníamos un grupo de estudiantes, pongamos los 80 alumnos de nuestra generación, ¿Ok? y le medíamos el nivel de ansiedad, pongamos el ejemplo, su clase genera mucha ansiedad, porque cuesta entenderla, es un ejemplo. Entonces le medíamos el nivel de ansiedad antes de entrar a la clase y después de la clase, a ver si había subido el nivel de ansiedad o bajado. Pero no creo que sea Claro. multivalente.
Pero sí? acuérdense que aquí tenemos una sola variable independiente, que son diseños simples o unifactoriales, y dos o más variables independientes que los vamos a entender como diseños factoriales o diseños complejos. Eso por una parte. ¿Ya? Entonces, y además es lo que tú estás señalando, el tema de los niveles dentro de esas variables. Entonces Entonces yo sería, puedo tener nuevamente diseños pre-test y post-test con un solo grupo, puedo tener un diseño con post-test y grupo control, o pre-test, post-test y grupo de control. Y así se va complejizando en el fondo, los diseños factoriales en el fondo. mm, Entonces ahí no, no ahí está la distinción en el fondo. pero lo que yo le dije, ¿se servía para multivalente o no? Sí, sí, yo Sí, lo porque consideraría, habla de sí, nivel. sí, sí. Sí, porque nosotros como que eso lo entendimos. Y el factorial sería el grupo de 2 por 3 que es lo que dijimos delante. Que ver cómo influye una cosa en dos por sexo y aparte por nivel educacional, que sería más. Porque Claro, tendríamos más. Ujú, porque ya, profe. acuérdense, diseños multivalentes igual a multinivel también. Ujú. Sí, porque dan en el libro, pongamos, el experimento multivalente se va subdividiendo en otros tipos de experimentos, como se explicaba. Así es. Entonces nosotros podíamos elegir uno de esos. Ustedes pueden elegir uno de esos, el ejemplo que más a ustedes les quede más claro o les sea más fácil de explicar Mm, para ustedes, no hay ningún problema. Profe, pero ya, profe. multifactorial, te interrumpí, Leti, disculpa si te interrumpí, es que escucho más tarde el audio, habla nomás. No, es que el concepto, yo creo que ahí hubo un error en la escritura, pero estamos hablando de diseños factoriales, no Ah, ya, pero multifactoriales. no existe el concepto multifactorial o sí existe. En estricto rigor, no, porque cuando hablamos de diseños factoriales hablamos de de diseños que pueden ser con muchos niveles de variables y distintos tipos de variables. Profesora, Dígame. hola, nosotros con mi grupo estamos viendo como la forma de unir el rendimiento académico Ya, con con la autoestima, perfecto. ¿ya? Y igual tenemos harta literatura en ese caso, Ya. pero sucede que ahora ustedes lo estaban planteando con la variable sexo o género, y eso después como objetivo estaría bien plantearlo. O sea, es que no hay ningún problema. O sea, hablamos de sexo, la variable sexo, porque es una variable muy tradicional, pero si ustedes están viendo las variables que me acabas de señalar, sería suficiente. Si aquí lo importante es que ustedes lo expliquen y lo entiendan, y es suficiente. Aquí hay multiplicidad de ejemplos para poder hablar de diseños factoriales o bivalentes. eh, lo importante es que cuando yo lo lea en el fondo o cuando ustedes lo estén analizando les quede claro, mira, conceptualmente se trata de esto. Ah, mira, este es un diseño que responde al concepto del diseño. Sí, bien, suficiente. Ya sí, igual la pregunta como en específico era que si agregaba, por ejemplo, en los objetivos específicos la variable sexo, que no fuera a ser como una variable extra. O No, sea, a lo que voy, no, no. que no vaya a interferir como en el desarrollo, no, no sé si me explico. Es que ahí la verdad es que va a depender de por qué lo estás considerando, como se lo estás considerando es porque consideras que es válido incorporarlo en el ejemplo, pero no más que eso en el fondo. Ya, gracias, profesor. Vale. Aquí le insisto, aquí no se preocupen si es correcto o incorrecto como diseño. ¿Ah? Aquí a lo que voy yo es que sea coherente entre la explicación conceptual y lo que ustedes colocan en el papel como potencial diseño, como ejemplo. Profe, y Ah, la pregunta 2, ¿cómo quiere que le hagamos? Por ejemplo, que
A ver, ¿la podría bajar para leerla de nuevo? Que ya no me acuerdo qué dice. La voy a, espera, voy a buscarla de inmediato. No, pensé que no, tengo aquí. La Déjeme pregunta abrir 2 mi- dice, la tengo abierta. ¿A qué se refiere el autor con el problema de la validez en los diseños experimentales? Señale 3 ejemplos y la forma de resolverlos. Mi Eso duda estaba va, textual. sí, gracias, va a como qué tipos de ejemplos quiere, porque eso Aparece quiero en el saber. texto. O sea, Porque hay el autor en el texto, la validez interna, la validez de constructo, la validez externa, la definen en el fondo. Por lo tanto, los ejemplos es tomar, de algún modo, tomar lo que ellos señalan y adecuarlo a un ejemplo que no aparezca en el libro nomás. Ya. Eso es Sí, todo. tal vez leí una parte que tal vez no la vi y leí otra cosa. Claro, porque ¿a qué se refiere el autor con problemas de validez en los diseños experimentales? Es eso, es tomar lo que él señala, escribirlo y después dar 3 ejemplos de cómo ellos señalan que debería ser controlado ese problema de validez. Hoy día vimos un par también, lo habíamos O sea, visto antes. sería un ejemplo de cada uno, de la interna, o sea, de constructo y una externa, nada más. Efectivamente, nada más. Ya, gracias. Profe, Dígame. ¿me escucha? Sí, te Entonces, escucho. en mi grupo nos confundimos, parece, porque nosotros tomamos del texto cuando decía que un problema de validez en general era cuando existían factores extraños que pueden comprometer la validez interna del experimento, Sí. lo que hace que por consecuencias influya negativamente en la validez externa, lo que resulta que sea difícil conseguir un equilibrio entre ambas. Y más abajito decía que y yo tomé como ejemplos los factores extraños que podían influir en la validez. Y ahí Ajá. aparecían como hasta la letra G. Entonces, como no decía que tenían que ser, porque usted en todas las preguntas que los ejemplos tenían que ser aparte del libro, lo ponía abajo en comillas y el A2 no lo puso. Entonces, pongamos ahí aparecía como letra A, maduración, letra B, la historia o circunstancias que pueden ocurrir desde que se produce la Claro, pero situación cuando hasta hablamos que de se origina el maduración, fenómeno. por ejemplo, si tú utilizas maduración, me tienes que dar un ejemplo de maduración. Eso es todo. Ya. Claro, Y tú la me pérdida de dices sujeto durante el experimento también. efectivamente, de todas las variables, de todos los procesos, maduración, historicidad, desgaste, todo eso, elementos, tú me dices, mira, según el autor, estos son, son los factores que influyen en la validez, los tipos de validez. Y esto es el ejemplo. Maduración se entiende por esto y un ejemplo de esto es esto. Ya. Y porque nosotros lo habíamos como nombrado solamente, como el ejemplo de los factores que resolvían. Entonces, como que dar un ejemplo en la realidad. Claro, un ejemplo que pueden traerlo, o sea, ustedes pueden buscar una evidencia, un artículo de revista científico donde puedan ustedes señalar el mismo ejemplo que ellos usaron, el mismo estudio que ellos llevaron a cabo como ejemplo, pero que no sea el mismo del libro. Es lo único que yo les pedía, que vieran en otro contexto para que pueda quedarles más claro. Sí, porque en los de abajo, como que nosotros, en base a lo que fuimos viendo en las tablas de ejemplo, inventamos ¿Sí? esto. O Pero sea, en ese sí nos lo complicamos. pueden inventar, si a ustedes les queda súper claro cómo hacerlo, lo pueden inventar, genial, o de frentón ir a una fuente externa, a otro libro, a otra, y nada, copiar ese ejemplo y explicarlo brevemente. Ya, profe. Así que ningún problema. Así que, por lo tanto, si aquellos que me lo enviaron quieren hacer modificaciones, pueden nuevamente tomar el trabajo y hacer las modificaciones de aquí a las 5 de la tarde, ningún problema. Ya, profe. ¿Más dudas? Respecto al trabajo de hoy, se ve, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Lo único que les voy a pedir acá, nuevamente, grupal, es buscar un artículo científico de un diseño experimental y en ese artículo
en ese artículo, que tienen que referenciarlo y enviármelo, van a marcar en el fondo, en ese artículo, 3 conceptos analizados en clase. Lo Aquí marcamos no se compliquen, destacándolo. ¿ah? Aquí no se compliquen. Son 3 conceptos. Ujú. Es como ya, si en el artículo dice la validez interna, nosotros lo Listo. subrayamos y se lo enviamos solamente, es como solamente subrayar el puro concepto. El O- concepto en el artículo y explicarme cómo se fue entendido la validez interna en ese artículo. O, Ya. por ejemplo, si me dicen variable independiente. Ah, ya, variable independiente. ¿Cuál va a Pero ser la variable independiente de ¿cuál ese fue la artículo? variable independiente del artículo? Ya. Y nosotros eso lo quiere subrayado o se lo mandamos escrito en papel. No, ahí mismo, Por ejemplo, en hola, la misma profesor. pauta, en la Por misma ejemplo, yo tengo pauta, una duda con la pregunta 6. ¿Necesita que le demos alguno? la pregunta 6, esa es del trabajo 2. ¿Qué se entiende por equivalencia de grupo? ¿Esa? ¿Aló? ¿Aló? Carla, tal vez se le cortó. Pero, Sí. profe, respecto, yo soy de su grupo y justo también se me olvidó preguntar de esa pregunta, con equivalencia de La grupos, pregunta 6, sí, más o menos la idea es, por ejemplo, lo que yo entiendo respecto a esta clase y lo que es concepto de equivalencia, tengo que ver que los grupos sean lo más similar posible en todas sus variables, claro, y eso tengo que anexarlo, nada más. así es. Ah, ya, muchas gracias. Y volviendo al trabajo grupal 3, nuevamente, identifican el artículo, trabajan el artículo y los 3 conceptos que ustedes me van a indicar los marcan en el artículo, pero en el cuadro, en la hoja que yo les voy a enviar, ustedes redactan en el punto 2, a ver, en el punto 1 ustedes lo referencian como si fuese APA, ese artículo, y en el punto 2 ustedes van a identificar en el fondo esos conceptos, o sea, no sé, nuevamente validez externa, y va a explicar esos conceptos en el fondo, cómo fueron entendidos en ese estudio la validez externa. O el mismo ejemplo que les daba, variable independiente. Ah, ok, aquí en el estudio tanto, la variable independiente fue esta, y fue entendida y definida de tal manera. Eso lo mandamos todo escrito en un Word, mejor. Sí, en el mismo archivo que yo le voy a enviar. Ujú. El Ya, pues. mismo archivo que están viendo, ¿lo están viendo, cierto? Sí. Ya, en este mismo archivo, sí. Así que no es Pero algo complejo, es solamente identificar el artículo, es leer el artículo y nada, identificar 3 conceptos. ¿Dónde se lo envía, profe? Me lo van a enviar como por correo electrónico, a mi correo electrónico. El trabajo Pero, grupal 3. ¿qué día? ¿Perdón? ¿Qué día? La próxima semana. Gracias. El próximo jueves me los tendrían que ya haber enviado. ¿De acuerdo? Voy a volver a subir el PPT porque para esta clase incorporé otras diapos para lo que fue control, el control del diseño experimental, ¿vale? ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha perfectamente. Ya. sí. Bueno, un gusto escucharlos. Espero que tengan un buen fin de semana, ya que no nos vamos a ver hasta el próximo jueves. Cualquier duda, nuevamente, preguntas, eh, me hacen saber por el correo electrónico, ningún problema. Les respondo a la brevedad. La próxima clase es la última clase. Y
yo les señalaba al comienzo de la clase de hoy que vamos a continuar, vamos a terminar en el fondo el contenido de lo que nos falta. Vamos a ver algunos videos de experimentos clásicos en psicología social para poder conectarlos un poco con la ética de la investigación. Y ahí les voy a dar un trabajo que va a ser la prueba en sí para que puedan desarrollarla en grupo, nuevamente bajo la misma modalidad que hemos utilizado hasta hoy. Sí, profesor, no hay problema. Pero no lo vamos a ver más, o sea, bueno, no, más que ver, escuchar. Sí, por la próxima semana, sin falta. No, Nos pero después de esta juntamos. semana nos toca con el profesor Sebastián Cien. Después viene Sebastián Y después Becerra, nos sí. toca con usted de nuevo. No, Me habían yo gustado sé. sus clases. Mira, muchas gracias, pero yo soy el coordinador de la asignatura, por lo tanto, cualquier cosa me van a escribir a mí. Yo delante les señalaba, si en algún momento quieren hablar un poco más de investigación, y yo encantado de programar una sesión fuera de lo que es horario de clase, y si nos ponemos de acuerdo, cuenten conmigo, ¿ah? Yo encantado de compartir lo que uno ha ido aprendiendo hasta esta fecha, y de qué manera un poco se hace investigación hoy en día, en el fondo. Así que si están interesados, yo encantado de poder tener una conversación con ustedes aparte de lo que es las clases formales. Creo Por que lo me menos está grabando todavía. voy a... Ahí parece